La presión en un neumático automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Nos da la masa molar del aire, que es 28,97 gramos por mol. Cuando esa temperatura es de 25 grados centígrados, la presión manométrica es de 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 25 decímetros cúbicos, calcular el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 grados centígrados. La masa de aire en gramos que se debe purgar para que manteniendo la temperatura a 50 grados, la presión regrese a su valor inicial. Adoptar el valor de la presión atmosférica como 100 kilopascales. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta el aumento de la presión cuando la temperatura sube a 50 grados, dice. Pero también el ejercicio dice que la presión depende solamente de la temperatura. Entonces, si consideramos de esa forma, vamos a decir que la presión inicial en el neumático es igual a la presión manométrica que nos está mostrando el ejercicio como dato, más la presión atmosférica. Por tanto, la presión inicial en el neumático es de 310 kilopascales. Ahora, como dice que solamente depende de la temperatura, vamos a considerar solamente los parámetros de presión y temperatura y vamos a despejar qué es esto, qué es lo que vemos acá. Acá vemos la relación entre dos estados diferentes del mismo gas, que es presión inicial sobre temperatura inicial igual a la presión final dividido la temperatura final. Entonces, despejamos el valor de la presión final y vamos a tener que es igual a 336,01 kilopascales. Acá tenemos que tener en cuenta y cuidado con la temperatura que nos da en grados centígrados, pero nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional, por tanto pasamos eso a Kelvin. ¿Sí? Entonces, para poder calcular eso en pascales, pasamos a Kelvin. Después, el ejercicio preguntaba la variación de temperatura, ¿verdad? Perdón, el aumento de presión con ese cambio de temperatura. Eso era lo que preguntaba. Entonces, nosotros tenemos la presión inicial y tenemos la final, por tanto, podemos calcular ese aumento de presión. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que pedía el ejercicio era la cantidad de masa de aire y pide específicamente en gramos que se debe purgar para que la presión regrese a su valor inicial, pero con esta salvedad manteniendo la temperatura a 50 grados centígrados. Entonces, si nosotros queremos calcular la masa, lo que podemos hacer es trabajar con la ecuación de estado del gas. Entonces, presión por volumen igual a nRT, donde necesitamos el número de moles, por eso despejamos N, y para el estado inicial vamos a tener los valores iniciales, que son la presión por el volumen no varía, la presión quería que se mantenga la presión igual. ¿Qué es lo que varía? La temperatura. La temperatura inicial es 25 grados centígrados y la final es 50 grados centígrados. Y acá, como siempre que trabajemos con propiedades térmicas en la materia, tenemos que tener en cuenta que la R se tiene que calcular según, o se tiene que utilizar, porque es la constante universal de los gases, se tiene que utilizar en el mismo sistema de medidas que la presión y el volumen que estamos trabajando, con los que estamos trabajando, presión, volumen y temperatura con los que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, en este caso trabajamos en el sistema internacional, por eso usamos 8,314. Nos queda que el número de moles es 313, perdón, 3,13 moles inicialmente. Y finalmente es 2,89. ¿Qué significa este inicialmente? Sería en el estado inicial, ¿verdad? Estado inicial. Lo mismo acá en el estado final.
Entonces, una vez que tenemos eso, sabemos que lo que se tiene que purgar es la cantidad inicial menos la final. Pero el ejercicio nos preguntaba eso mismo considerando en gramos. O sea, quería el valor de la masa en gramos. Por eso multiplicamos esa variación por la masa molar y tenemos que lo que hay que purgar es 6,95 gramos.